La Antártida. Un desierto blanco, puro, pero bajo ese manto de nieve y hielo inmaculado, respira un horror que la humanidad no está preparada para comprender. Allí, en la base 4 de una solitaria expedición científica, la quietud se rompió con el grito del acero retorciéndose. No fue una tormenta, ni el colapso de una estructura. Fue un descubrimiento. Lo que encontraron, a 3 kilómetros bajo el permafrost, no era un fósil, ni un meteorito. Era una nave. Un objeto con una edad geológica, de metal alienígena, silencioso, negro, y junto a él, un cuerpo. Un ser congelado, atrapado en una prisión de hielo de 100.000 años. Un capullo macabro que solo esperaba el calor para eclosionar. La cosa no tiene una forma. Es la antiforma, un cáncer cósmico que vino de más allá de las estrellas, no para conquistar con ejércitos, sino con la mentira. Su método es la asimilación perfecta, la copia total. No solo de la carne y el hueso, sino de la voz, los gestos, la risa, el miedo. Se convierte en ti, y tú, el original, eres solo un residuo orgánico desechado, una memoria robada. Los hombres en la base 4, un puñado de científicos y técnicos, se encontraron de repente con el enemigo más astuto, más imposible de derrotar, uno mismo. El hielo se derritió y liberó el horror. Primero fue un perro, un husky que corrió a la base como un fantasma aullador, perseguido por un grupo de noruegos enloquecidos. Los noruegos, en su frenesí, fueron silenciados por las balas. Pero era demasiado tarde. El perro ya no era un perro. Dentro de la base, el animal, con el pelaje aún escarchado y temblando, se deslizó entre los demás perros del chenil. En la oscuridad, en el frío insoportable, la criatura reveló su verdadera, abominable naturaleza. Un estallido de tejido púrpura, tentáculos viscosos que se abrieron paso a través de la piel, huesos que se rompieron y se reestructuraron con el sonido de madera húmeda al partirse. La masa se agitaba, buscando engullir, fusionarse. La pesadilla biológica se había desatado. Lo que la tripulación vio no era un monstruo, era el caos, el pánico primordial hecho carne. Una amalgama grotesca de caras, patas y órganos retorcidos que se arrastraba, que chillaba con un sonido que no pertenecía a este planeta, mientras absorbía a los perros, creando una criatura aún más grande, aún más depravada. El hombre que presenció esto, el piloto R.J. McReady, un tipo duro acostumbrado al peligro, sintió que su mente se rompía. En segundos, incineró la abominación con un lanzallamas, dejando solo cenizas humeantes y el hedor a carne quemada. Pero el daño estaba hecho. La semilla del terror se había plantado, la cosa puede imitar. La criatura puede estar, en ese preciso momento, sentada en la cocina bebiendo café, revisando un mapa en la sala de operaciones, o durmiendo en la litera de al lado. Ya no podían confiar en nadie. La paranoia se instaló como la niebla ártica, densa e invisible. Las miradas se hicieron largas y acusadoras. Cada silencio era sospechoso, cada movimiento brusco, una posible señal de la criatura preparándose para atacar. El miedo no venía de un monstruo en la oscuridad, venía del compañero que sonreía justo enfrente. ¿Era Clark, el cuidador de perros, con esa mirada extraña y esquiva? ¿Era Palmer, el mecánico, que parecía demasiado calmado? ¿O quizás era el Dr. Capper, que intentaba organizar la confusión con una serenidad que parecía inhumana? Las preguntas perforaban la mente de todos como fragmentos de hielo, sin respuesta posible. La tripulación se dividió, no por la lógica o la razón, sino por el terror. El aislamiento se convirtió en una trampa perfecta. El mundo exterior era inalcanzable, solo había blanco y frío. Dentro, el calor de la base era un caldo de cultivo para la desconfianza. El primer hombre murió en circunstancias dudosas, su cuerpo desapareció y reapareció mutilado, parcialmente absorbido. Un grito de terror resonó en los pasillos, un sonido cortado de raíz. El médico intentó revivir a un compañero con un desfibrilador, solo para que el pecho del infectado se abriera en un agujero negro,
una boca dentada que mordió los brazos del doctor, separándolos del cuerpo con un crujido asqueroso de cartílago y hueso. MacReady, ahora líder por necesidad y por su falta de miedo aparente, ideó una prueba, un ritual brutal para exponer a la cosa. El calor de la sangre. Un alambre incandescente introducido en una placa de Petri con una muestra de sangre. Si la sangre era humana, no pasaba nada. Si estaba infectada, el terror biológico reaccionaría. La sangre de la cosa no podía soportar el calor, se defendía. El test comenzó. Uno por uno, los hombres se sentaron, con la cara pálida bajo las luces fluorescentes de la base. El silencio era total, roto solo por el chisporroteo del alambre al calentarse. La sangre de uno fue expuesta. Nada. Suspiro de alivio. La sangre del siguiente. Nada. Pero de repente, en la muestra de Norris, un terror indescriptible. La sangre saltó del plato, se coaguló, creció tentáculos diminutos, se transformó en una boca minúscula y chillona. El hombre gritó, no por dolor, sino por la repulsión. La cosa estaba allí, en su interior. El horror se desató en una vorágine de vísceras y tentáculos. La cosa Norris se convirtió en una araña gigante, un engendro de patas segmentadas, cabezas que brotaban y ojos que se derretían. MacReady quemó a la criatura hasta convertirla en un montón de materia humeante. Pero aún quedaban hombres. Y la desconfianza se había multiplicado. Blair, uno de los científicos, en un ataque de pánico, destruyó la radio y el helicóptero, asegurándose de que nadie pudiera escapar ni pedir ayuda. Estaba convencido de que todos estaban infectados, que la cosa se propagaría al mundo. Fue aislado. Pero, estaba enloqueciendo, o ya había sido reemplazado. El clímax llegó con el descubrimiento final. Blair, el hombre aislado, se había convertido en la cosa más grande, la más inteligente, construyendo una nave de escape con restos de la base. El equipo restante, reducido a un puñado de sombras consumidas por el miedo y la fatiga, se enfrentó a la pesadilla. Una explosión. La base se derrumbó en llamas, un infierno blanco en medio de la ventisca. El frío, el enemigo natural del parásito, era su única arma. MacReady y Childs, los últimos dos, se encontraron en las ruinas congeladas de lo que fue su refugio. La tormenta rugía, y el frío les quemaba los pulmones. Estaban solos. O eso parecía. Se miraron a la cara, exhaustos, derrotados. No había fuego para calentarse, solo una botella de whisky que se pasaron en un gesto vacío. El terror era absoluto, sabían que al menos uno de ellos era la cosa, pero el congelamiento era inminente, la muerte estaba garantizada de todos modos. No había forma de saberlo, no había tiempo para otra prueba. Sus ojos se encontraron, dos fantasmas en la oscuridad helada. El final no era una victoria, ni un escape. Era la certeza de que uno de ellos, o quizás ambos, no eran quienes decían ser. El fuego de la base se había extinguido, pero la semilla de la cosa seguía viva. La historia no terminaba con un rescate. Terminaba con el frío, la oscuridad y la horrible, lenta comprensión de que la criatura había ganado. La cosa se sentaría en las cenizas, envuelta en la piel de un hombre, esperando pacientemente a que la próxima expedición llegara para ser absorbida, para continuar su silenciosa y perfecta infiltración. El frío aumentaba, y ambos hombres dejaron de hablar. Solo se oía el viento. No había salvación. Solo hielo, silencio y la mentira. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.